En Esmeraldas fue detenido alias Gordo, señalado como responsable de 5 asesinatos y 4 delitos más. El presidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela, justifica la decisión del juez que dejó libre a alias Elvi. La policía detiene a 11 integrantes de una banda que tenía un centro de monitoreo clandestino de vías en Guayas. Una aplicación web permitirá conocer las zonas de riesgo del volcán Cotopaxi. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Hola, Gaby. Hola, Estefi. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos. Esmeraldas. La búsqueda de cabecillas sigue. Las Fuerzas Armadas y la policía capturaron en San Lorenzo, en Esmeraldas, a un integrante de una banda delincuencial que opera en la frontera y que tenía orden de detención por varias denuncias de asesinato. Paul Romero con el informe. Los allanamientos se realizaron de forma coordinada entre Fuerzas Armadas, Policía y Fiscalía. En la operación se detuvo a Javier Cuero Vivero, alias Gordo, quien tenía boleta de captura. Es investigado por varias denuncias: 5 asesinatos, robo, asociación ilícita, rebelión, ataque y resistencia. La policía y las Fuerzas Armadas aún no determinan la banda delincuencial a la que pertenece alias Gordo. Las autoridades del Frente de Seguridad exigen a jueces y fiscales que actúen de inmediato para que no sea liberado, como ocurrió con alias Elvi, uno de los cabecillas de los Tiguerones. Por este caso, el ministro de Defensa, Luis Lara, cuestionó la actuación del juez de Quinindé, Luis Ceballos Ventimilla. La decisión de Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Tarea Conjunta fue presentar un documento en la búsqueda de la destitución del juez. Es una frustración para Fuerzas Armadas el hecho de que se detenga a los delincuentes e inmediatamente sean liberados por jueces corruptos. El ministro de Defensa aclaró que las operaciones coordinadas entre Fuerzas Armadas y policías se mantendrán en la frontera pese a los problemas con la justicia. Fuerzas Armadas está muy clara que tiene que luchar contra los delincuentes y contra este tipo de jueces. Muchas gracias. En las operaciones? No se va a desmayar en ningún tipo de operaciones. En una semana de operaciones en Esmeraldas se han detenido a 7 integrantes de bandas delincuenciales. La Fiscalía pide que se dicte prisión preventiva en contra de 10 procesados del caso Sinohydro, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y su hija Irina Moreno. Esto por incumplir la medida de presentación periódica. También solicita que se notifique a Interpol para su localización y captura. Al momento se desarrolla la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Se espera la decisión del juez Bayardo Espinosa. El Estado ecuatoriano debe reparar con $378.000 al ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, destituido por el Congreso en 2004. Jacqueline Rodas con los detalles de esta nueva condena internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente condena al Estado ecuatoriano. El presidente del organismo desde Costa Rica leyó la sentencia. Que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la consecuente afectación a la independencia judicial en perjuicio de Carlos Julio Aguinaga Ayón. Carlos Aguinaga fue vocal del Tribunal Supremo Electoral y en 2004 lo destituyó el Congreso Nacional junto con los demás vocales principales y suplentes. Ahora el Estado deberá indemnizarle con $378.000. Aguinaga pide que se cobre a los responsables. Implican no solo la reparación, sino también la obligación del Estado de iniciar la acción de repetición contra aquellos congresistas que en esa época adoptaron resoluciones que estuvieron alejadas de la Constitución, que estuvieron alejadas de la ley. La destitución la lideró el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, quien articuló una mayoría en el Congreso con su partido Sociedad Patriótica, el PRIAN, el PRE, el Partido Social Cristiano, además de legisladores socialistas e independientes.
También cesaron a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Constitucional y nombraron a nuevos jueces. Fue cuando se instaló la recordada Pichicorte. Ecuador ya fue condenado en sentencias anteriores por esas destituciones. El barrio en Yaguachi se convirtió en un campo de batalla cuando delincuentes dispararon contra policías que desarticulaban una banda delictiva. Diego Cuenca describe los enfrentamientos que dejaron 11 detenidos. La policía fue atacada a tiros cuando llegó al cantón Yaguachi a las 8 de la noche del martes. Intentó ingresar al barrio chino, pero en medio de la balacera, los uniformados aseguraron que 400 personas trataron de impedir que se ejecute el operativo, al que denominaron Firmeza 71. La misión fue desarticular a un grupo de la organización delictiva Los Águilas. Disparando con arma larga. Luego de 2 horas, la policía tomó el control y a las 10 de la noche capturó a 11 sospechosos. Según las investigaciones, ellos están acusados de participar en extorsiones, asesinatos, robos y tráfico de drogas en los cantones Guayaquil, Durán, Milagro y Yaguachi. Además, los delincuentes controlaban un sistema de vigilancia. Tenía una sala de monitoreo que por medio de cámaras vigilaban las vías de Durán, Yaguachi y Yaguachi Milagro. Una de las detenciones importantes fue capturar a Darwin C., conocido como alias Mole, de 37 años, jefe de esa banda, quien tiene antecedentes penales por robo en el 2015, tráfico de droga en 2018, tentativa de asesinato y asesinato en 2022. Los aprehendidos esperan la audiencia de formulación de cargos, que se realizará en las próximas horas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia cree que la Judicatura debe analizar el marco legal en el que actuó el juez de Quinindé que liberó a alias Elvi. Cuestionó que siendo un cabecilla de una organización delictiva se lo haya procesado por un delito menor. Fabiola Santana con el informe. La liberación de alias Elvi generó la reacción del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Al funcionario le llama la atención que siendo un peligroso cabecilla de los tiguerones, la Fiscalía lo procesara por un delito menor como tenencia de armas, que se sanciona con hasta 1 año de cárcel y donde inicialmente no cabe la prisión preventiva. No quiero con esto desmerecer nada, sino que depende la imputación, depende el delito para cuál es la pena y cuál es el proceso, las medidas que son posibles de acuerdo a la ley. Desde hace 2 años, alias Elvi debía presentarse a la audiencia de juzgamiento por tenencia de armas, pero no acudió. Por eso se ordenó su captura y presentación ante las autoridades, pero un juez de Quinindé dispuso que se lo juzgue 9 días después para notificar a sus abogados y lo liberó. Para el presidente de la Corte, solo el Consejo de la Judicatura podrá determinar si la actuación del juez estuvo apegada a derecho. Los ciudadanos debemos entender que los jueces del país debemos actuar de conformidad con la ley. En este caso, el Consejo de la Judicatura ha suspendido al juez. Lo que va a existir es una investigación a dicho juez y si es que él ha cometido un acto irregular, pues tiene que ser sancionado. La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre el tema. Vamos a la pausa y al regresar. En canoas se transportan los habitantes del recinto Santa Lucía en la provincia de Los Ríos debido a las inundaciones. Y también el municipio de Quito lanzó un aplicativo móvil para que la ciudadanía conozca sobre sitios de riesgo por el volcán Cotopaxi. Sigan nuestra sintonía. Impacto invernal. En el recinto Santa Lucía, el cantón Vinces es una de las zonas rurales más afectadas por el desbordamiento de un río. Debido a la anegación de las calles, los habitantes se movilizan en canoas. Odette Camacho con el reporte.
El invierno ha trastocado la rutina de unas 400 personas que habitan en el recinto Santa Lucía del cantón Vinces en la provincia de Los Ríos. La inundación causada por el desbordamiento de un río ha provocado que algunos moradores como Teodora Franco improvisen espacios afuera de sus casas para no tener que pasar adentro donde todo está lleno de agua. Esto subió, como quien dice, de la noche a la mañana. Ya amanecimos que estaba todo seco, pero de un momento a otro subió el agua. Aquí ya la culebra no demora que comienza a entrar y se sube a la casa, y cuando usted acuerda, una culebra adentro. La única escuela de la zona también está anegada y en una iglesia del sector tuvieron que suspender las reuniones y levantar algunos equipos de audio para evitar que se dañen. Imagínense, todo se va a pique, se pierde, hemos tenido que estar así durmiendo con ojos abiertos, otros cerrados, por rescatar las cosas que no se nos vayan agua abajo. Las lluvias han cambiado hasta la forma de movilizarse, pues los buses ya no están circulando hasta el ingreso del recinto que está anegado. Ahora los ciudadanos tienen que coger canoa para poder transitar acá. Sí, tenemos que salir para afuera a coger los carros. Pero en la canoa, ¿y si no? En la canoa, si no hay que botarlo. Por ahora, 2 habitantes de la zona son quienes ofrecen el servicio de traslado en sus canoas y el pago es voluntario. Las tareas de búsqueda de los desaparecidos por el deslave en Alausí, en la provincia de Chimborazo, continúan. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito reportaron el hallazgo de 4 cuerpos en la zona. Se trata de los cadáveres de 2 hombres y 2 mujeres. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado indica que son 43 los fallecidos por esta tragedia y aún hay 45 desaparecidos. 5.700 predios están en riesgo ante una erupción del volcán Cotopaxi. El municipio de Quito dispuso una aplicación móvil de prevención. Carla Delgado nos explica cómo funciona. Desde este miércoles se habilitó una aplicación para que quienes viven en Quito conozcan si su vivienda se ubica en una zona de riesgo por una posible erupción del volcán Cotopaxi. Este aplicativo es validado por el Instituto Geofísico. Usar el aplicativo es muy sencillo. Vamos a la página www.volcancotopaxi.es. Allí nos dirigimos a buscador de predios en peligro por la ARES y colocamos nuestro número de cédula. Y ahí se desplegará una información para saber si estamos o no estamos en zona de riesgo. La idea, según manifestaron las autoridades, es conocer los peligros y tener un plan de acción. No solamente ustedes pueden poner su número de predio y ver si es que están en la zona de riesgo, sino que van a tener acceso a estos mapas para que puedan, junto a sus familias, hacer el trabajo todos los fines de semana de salir hacia estos puntos, viendo cuánto tiempo se toman y sabiendo si es que van a estar en una zona de lajar o van a tener una zona de influencia de caída de ceniza. Este aplicativo geográfico además permitió determinar que 5.707 predios están en riesgo de ser afectados por flujos de lodo y escombros en la capital, lo que representa más de 9.200 hectáreas. Información incluso para quienes quieren adquirir una vivienda. Que la ciudadanía ya no se lleve una sorpresa al momento de adquirir un predio, sino que puedan entrar en este visor de información, puedan verificar si su predio se encuentra dentro o fuera de una zona de amenaza y poder tomar todas las medidas de prevención del caso. El volcán Cotopaxi se mantiene en proceso eruptivo desde octubre del año pasado. La Fiscalía acusa de hostigamiento al bloque legislativo del correísmo. Asegura que buscan un pretexto para construir un juicio político. Desde el oficialismo confirman que hubo esa intención en la sesión del martes. Patricio Díaz trae los detalles. La fiscal Yana Salazar asegura que en la Asamblea hay quienes abusan de su facultad fiscalizadora. Mediante comunicado señaló que su institución ha sido objeto de hostigamiento por parte de varios asambleístas del movimiento político Unión por la Esperanza, UNES. Y resalta que desde 2019 han realizado un sinnúmero de solicitudes de información sobre casos que tienen reserva de ley. Y ha asistido a más de 40 comparecencias que dice se convirtieron en espacio de confrontación, escarnio, alejándose de cualquier intención fiscalizadora. El hostigamiento, señala la fiscal, busca la impunidad en casos como el denominado sobornos. En el movimiento correísta lo niegan. Yo no sé de qué tipo de hostigamiento habla ella.
A nosotros nos ampara las solicitudes de información para procesos de fiscalización y control político. La fiscal hizo referencia a un pedido que considera parte del hostigamiento. La asambleísta Rafo solicitó a la Universidad Central la tesis de grado de la funcionaria. Porque la tesis de la doctora, de la señora fiscal Salazar, no se encuentra en el repositorio, razón por la cual realicé el pedido de información. La fiscal además señala que estos pedidos buscan construir un juicio político, algo que Natalia Arias confirma se intentó realizar en la sesión del pleno de este martes, cuando se trataba un informe sobre los femicidios en Ecuador. La principal discusión era que no le estaba sirviendo a UNES para poder enjuiciar a la fiscal. Esa era la principal observación que realizaba la organización política UNES al contenido del informe. La resolución aprobada, sin embargo, se quedó solamente en un pedido de control político a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició las comparecencias por el juicio político al presidente Lasso. Este martes, Luis Verde Soto, exsecretario Anticorrupción, y Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la Presidencia, acudieron a la mesa legislativa. Durante la sesión se apeló la presidencia de Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero será quien dirija el proceso. Se espera que hoy ministros y exministros comparezcan ante la comisión. Danilo Carrera, el cuñado del presidente Guillermo Lasso, fue retenido en el aeropuerto de Guayaquil. Quedó libre luego de rendir su versión ampliada en la Fiscalía sobre la trama de corrupción en el denominado Caso Encuentro. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde de este martes, Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, fue retenido en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. En redes sociales circuló una fotografía en la que era interceptado por agentes de la Policía Nacional cuando iba a abordar un avión con destino a Nueva York, en Estados Unidos. Sobre su retención, el comandante zonal de la policía manifestó: está en manos de la Fiscalía ese proceso, como le repito. Precisamente en Twitter, la Fiscalía indicó que al ser notificado sobre la pretensión de salir del país de Danilo Carrera, investigado en el caso Encuentro, solicitó su retención. Carrera quedó libre luego de rendir la ampliación de su versión sobre la trama de supuesta corrupción en empresas públicas. El 14 de marzo el mandatario pidió a la Fiscalía que investigue a todas las personas relacionadas al caso Encuentro. El pasado 10 de abril, Televistazo publicó un reportaje sobre el robo a un supermercado en el sur de Quito. En la parte final informamos que, de acuerdo al parte policial, los sospechosos huyeron en una camioneta azul, mostrando una imagen de un vehículo que no habría sido utilizado por los antisociales, sino que pertenecía a uno de los clientes que se encontraba en el lugar mientras realizaba sus compras, según la información de los dueños de la camioneta. Y más adelante en Televistazo, 2 años después de su construcción, sigue sin funcionar la troncal 4 de la metrovía que conecta el suroeste con el centro de Guayaquil. El Metro de Quito es la segunda obra de infraestructura más cara del país y la más grande hecha en la historia de la capital. Casi $1.000 millones le ha costado a la ciudad mantener el metro, que no entra en funcionamiento comercial por estos continuos retrasos. Francisco Garcés con la cifra. Quito gasta anualmente cerca de $300 millones en el metro, que hasta la fecha no brinda el servicio y no recibe ingresos. Entre el 2020 y 2022, el municipio destinó de su presupuesto $778,7 millones en el sostenimiento de la obra, que no registra ingreso alguno hasta la fecha. Y para el 2023 están destinados otros $200 millones para el mismo fin. Esta es la obra de infraestructura más grande de la historia de la capital y costó $2.009 millones según el municipio, aunque la veeduría que siguió la construcción determinó que son $2.300 millones. Además del gasto que se destina anualmente del presupuesto municipal, el retraso en el funcionamiento del metro genera valores que el municipio deja de recibir. El sistema debía funcionar desde el 2019 transportando algo más de 400.000 pasajeros al día. Así generaría un ingreso de $200.000 por jornada y $73 millones al año.
Por tanto, el sistema ha dejado de percibir al menos 219 millones de dólares en los 3 años de retraso. Esto implica que hay un lucro cesante y que además se constituye en un daño emergente a la ciudad. ¿Eso qué significa? Menos obras, menos infraestructura, menos seguridad, menos parques, menos educación, menos salud municipal y todo lo que le afecta al municipio porque tiene que poner un dinero para poder solventar el funcionamiento del metro. Y no solo eso, la ciudad está obligada a pagar los créditos con los que se financió la obra y los gastos de su sostenimiento, incluido el contrato del consorcio operador integrado por Metro Medellín y la francesa Transdev, por 189 millones de dólares para los próximos 6 años. Para eso, en los últimos 3 años se han destinado 690 millones de dólares del presupuesto municipal y en el 2023 están contemplados otros 200 millones. Según la gerencia del metro, el valor es conveniente para la ciudad. Aquí hay varios créditos, algunos son a 15 años, algunos son a 20 años en general. Es una carga financiera que la ciudad sí está capacitada para pagarla. El contrato con la operadora firmado en noviembre contempla que el periodo de pruebas del sistema es de 6 meses antes de que inicie la operación comercial. Sin embargo, quienes siguen el proceso dudan que ese plazo también se cumpla. Sin temor a equivocarme, le diría que a marzo del próximo año, es decir, el 24, funcionará el metro. Antes no. Entre los pagos realizados y lo que se deja de recibir, le cuestan a la ciudad 997 millones por mantener esta obra que aún no entra en operación comercial. La falta de una empresa para que opere la troncal 4 de la Metrovía en Guayaquil provoca que las 23 estaciones que conectan al suburbio con el centro permanezcan abandonadas desde mayo del 2021. Estefanía Arias con el informe de la situación. Casi toda la infraestructura de la troncal 4 de la Metrovía está lista desde hace 2 años. Obras Públicas del municipio construyó 23 paradas y 12 kilómetros de vía para los buses articulados y así conectar el suroeste con el centro de Guayaquil. Un objetivo que no se ha cumplido porque incluso hay un tramo de 3 sectores que están incompletos sin pavimentar. Durante todo ese tiempo la obra ha estado abandonada porque no hay quien opere este sistema de transporte masivo, aun cuando la alcaldesa Cintia Viteri, próxima a concluir su administración, ofreció primero la apertura en diciembre de 2021 y cuando este año fue cuestionada sobre el tema, dio una nueva fecha. 3 veces se lanzó el concurso, en enero se lanza la 4ª vez. Si hay los transportistas y ganan el concurso y están decididos a manejarla, en marzo empieza a operar. En 2021 inició el concurso de licitación, proceso que no ha concluido porque las empresas participantes, según la ATM, no cumplen con los requisitos técnicos solicitados para este tipo de operación, algo que afecta a los habitantes del suburbio, que deben esperar hasta 20 minutos por un bus urbano para ir al centro de la urbe. Estaba previsto que 118 buses entren a funcionar en este sistema, pero eso no ha sucedido. Tanto la terminal como las paradas están vacías, solo hay guardias privados y los únicos que usan el carril exclusivo de la Metrovía son vehículos particulares. En enero de este año, el jefe de transporte público de la ATM, Bolívar Valareso, dio una nueva fecha de inauguración de la troncal 4. Nosotros tenemos actualmente la etapa precontractual. A fin de mes tenemos la entrega de ofertas y de ahí, por el 24 de marzo, sería la adjudicación. Pero eso tampoco sucedió. Se solicitó una nueva entrevista a la ATM, pero no respondieron. Solo indicó que el concurso sigue en revisión de ofertas presentadas y que esperan en las próximas semanas anunciar a la empresa ganadora. Y tras entrar en vigencia el acuerdo ministerial que reglamenta el porte y tenencia de armas para uso civil, el Ministerio de Educación emite un documento ampliando las prohibiciones que señala la norma. Bessie Granja con ese informe. El Ministerio de Educación publicó un documento con las prohibiciones específicas de la tenencia, porte y manejo de armas, explosivos y sustancias que pongan en riesgo la vida o la integridad en las instituciones educativas. Tras la entrada en vigencia del Acuerdo 145 emitido por el Ministerio de Defensa, donde también se incluye esta y otras prohibiciones.
En la comunidad educativa no se podrán usar armas en planteles, tampoco en expresos escolares, instalaciones de esta cartera de Estado y en espacios que se utilicen para actividades académicas. En las instituciones de salud también se prohíbe el porte de armas a las personas naturales en el interior de las instalaciones de unidades y prestadores de servicios de salud, públicos y privados. La misma restricción se aplica en áreas de atención a personas, tanto particulares o del Estado, donde exista concentración de usuarios. Las prohibiciones no son para el personal especializado en brindar seguridad y custodiar todas estas instalaciones. 5 personas fueron detenidas ayer como sospechosas de haber participado en el asesinato de un policía en Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. El crimen ocurrió cuando el uniformado intentó capturar a los delincuentes que iban a bordo de un taxi. Él recibió un disparo en el cuello y fue llevado a un hospital donde murió. Tras el hecho hubo 40 allanamientos y decomisaron 5 armas de fuego. El agente fallecido acumulaba 4 años de servicio. Y familiares de presos asesinados en las masacres penitenciarias del 2021 se unieron en un comité para exigir al Estado ecuatoriano una indemnización y disculpas públicas. Bessie Granja reporta que estos no son los únicos pedidos. Ella es Ana Morales. Su hijo de 25 años murió el pasado 28 de septiembre de 2021 en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, cuando 122 presos fueron asesinados por grupos criminales. Es la vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, integrado por 47 personas que, como ella, perdieron a un ser querido en las masacres carcelarias de ese año. Relata el trabajo que hizo para la integración de este colectivo. Vimos que hay personas que no tienen nada que ver con bandas criminales. Ana cuenta que en el colectivo constan casos de reos que estaban en la penitenciaría del Litoral por el no pago de pensiones alimenticias, por robo, e incluso 2 privados de libertad habían cumplido su sentencia y debían estar libres 6 meses antes de la masacre. Con la asistencia del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, este grupo se unió para solicitar una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por estos hechos. ¿Pero qué piden? Las medidas de satisfacción, las disculpas públicas, todo lo que pueda hacer el Estado para decir tu familiar sí tenía derechos y yo tenía que haberlos protegidos y no lo hice. La reparación psicológica que afecta también a menores de edad. Otro punto que incluye esta acción de protección es una reparación económica. Pero ni el Comité de Familiares, ni el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos establece un monto. Lo tiene que hacer, en este caso, el juez. La medida será presentada este viernes en la Corte Constitucional en Quito. El manejo de la salud sigue siendo un problema en Ecuador. Sin embargo, existen otras experiencias como la de Uruguay, por ejemplo, donde el sistema sanitario es efectivo. Alicia Ferreira, experta en políticas y gestión de servicios de salud, se encuentra en el país, expone las acciones tomadas para tener un servicio adecuado. Los reclamos por el mal servicio que brinda el sistema público de salud es cosa de todos los días y van desde la falta de medicinas hasta el diferimiento de procedimientos médicos. En Uruguay la situación es distinta. De hecho, la salud es uno de los asuntos que menos preocupa a sus ciudadanos porque las cosas funcionan. Y lo lograron con acciones concretas. Uno de los pilares de la reforma de la salud, del Sistema Nacional Integral de Salud, fue separar los hospitales públicos, la gerencia, la organización de los hospitales públicos del Ministerio de Salud. ¿Y eso por qué fue importante? Es una recomendación incluso de los organismos internacionales, porque el Ministerio de Salud debe ser el rector, el que define las políticas y el que fiscaliza a todos los prestadores. Pero eso no fue todo. La conformación de los directorios de los hospitales en Uruguay tienen sus particularidades. Tiene 5 miembros y son 3 nombrados por el Poder Ejecutivo, 1 nombrado por los usuarios, por las personas, por la sociedad civil,
y uno nombrado por los trabajadores de la salud. Y reconocen que en ocasiones puede faltar algún medicamento, que el tema de esperas por intervenciones médicas es global después de la pandemia, pero una cosa es esperar y otra muy distinta, que la atención no llegue nunca. Lo más importante creo que es que el Ministerio de Salud realmente fiscalice y trate de que los servicios cumplan con esos tiempos de espera. Uno de los aspectos más destacados del sistema sanitario uruguayo es que el acceso equitativo es un principio que se ejecuta a rajatabla. En el Fondo Nacional de Recursos, que se pagan las diálisis, las cirugías cardíacas, las cirugías de cadera y todos los trasplantes, y se dan medicamentos de muy alto costo en forma gratuita, la dirección del fondo, que es una dirección muy técnica, se ha mantenido en una situación en que no tiene discrecionalidad con nadie. Siempre decimos, así el hijo del presidente necesite un medicamento que no le corresponde porque no está en la normativa del fondo, no se lo dan. Y cuenta que salidas a las crisis sanitarias siempre existen, que la voluntad política es fundamental, que con eso y gestión es suficiente. Los clowns hospitalarios y la canoterapia se unen para un proyecto social en el Hospital San Francisco de Quito. Ana María Palacios detalla que es una propuesta permanente. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas. El Cano Clown es un proyecto implementado en el Hospital San Francisco de Quito. 5 clowns hospitalarios y Moncho, un perro entrenado para canoterapia, tienen como objetivo reducir el estrés y la depresión. A través de las canciones, de los bailes, de las diferentes actividades lúdicas que ellos nos apoyan en hacer cada día. Según los médicos, han visto un cambio anímico en los pacientes. No al estar encerrados aquí quiere decir que ellos van a estar solamente aquí deprimidos, ¿no? Vamos a ayudarles de alguna manera a salir. El proyecto empezó en marzo, una práctica en la que Moncho es el terapista más importante. Muy buena, muy interesante, porque los niñitos pueden compartir con una mascota. Ya puede ser que ellos tengan una mascota en su casa y le extrañen, entonces el perrito puede venir a sustituir un poquito el cariño de la mascotita del niño. Se espera que esta iniciativa sea replicada en otras casas de salud.